Gracias por seguir con nosotros. Lo decíamos antes de irnos a la pausa. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo realmente y cómo ha manejado las emergencias el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Nos acompaña el general Oscar Guillermo García, a quien agradecemos que esté aquí temprano en la mañana. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien, el agradecimiento es mío hacia ustedes y de nuestra institución. Saludarles. Saludar a todos los amigos televidentes de este programa. Estábamos muy preocupados por la gran cantidad de emergencias de tipo grave que se han presentado en los últimos días, sobre todo con el tema de las envasadoras de gas. ¿Cómo está preparado el Cuerpo de Bomberos para poder enfrentar situaciones tan graves como la que hemos estado viendo? Mire, sigue siendo para nosotros como institución, o sea, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que es el que manejo, y entiendo que así en todos los cuerpos de bomberos del país, el tema del GLP. Para nosotros es la principal causa de salida diaria de nuestra institución es en el manejo de GLP, tanto en las envasadoras de gas como está sucediendo en el momento, como el combustible utilizado para cocer los alimentos en las casas, en los hogares, y además en el combustible utilizado como combustible para el transporte que ya no es público. O sea, antes, en su inicio, todos los vehículos, los transportes públicos pues utilizaban gas, ya no. Los vehículos de lujo los sacan de las agencias, los llevan a montarle gas licuado de petróleo, y ese es el gran problema nuestro cada día. O sea, estamos frente a, por decirle un tema, 15 casos diarios entre todas las General, estaciones de bomberos. A mí me resulta un poco contraproducente. Yo recuerdo que hace 4 o 5 años yo entrevistaba a uno de los vicepresidentes de una de las grandes empresas de combustible del mundo, y él me decía que técnicamente el gas propano era más seguro incluso que la gasolina. Así es. Y si técnicamente el gas propano es más seguro que la gasolina, y lo decía una greña, como dice, ¿cómo es posible que en República Dominicana se produzcan tantos incidentes con gas propano? Muy fácil de decirlo, o sea, y eso yo lo corroboro con lo que decía el técnico. El gas propano bien manejado, o sea, con todos los sistemas de seguridad establecidos, es tan seguro y más seguro tal vez que la gasolina y el gasoil. Ahora, ¿qué pasa con esto? Muchos temas, que es lo que se refiere y es lo que estamos abogando en este momento por el cambio de la 2119, que estamos desde el año 1972. ¿Qué pasa con esto? La confianza primero que tiene el usuario de GLP, que no lo tenemos nosotros que manejamos las emergencias. Y por eso usted ve debajo de cualquier árbol en la ciudad capital, perdón, una persona, el usuario, con el cilindro de gas fuera, de que vaciando un líquido que tiene en su interior antes de lo llevar para que coja más el gas. O sea, es el gran problema. Él lo drena en el contén. En el contén, donde eso es gas líquido, que ya perdió la presión, y por haber perdido la presión, pues no está gasificado en el interior del cilindro. ¿Pero qué tan inflamable es ese líquido? Igual de inflamable que lo que pasa es que aquel, pues, se riega en la naturaleza. Este no, este está rodando, que es tan peligroso cuando llegue a un punto se encuentra una ignición igual. Okay. Y eso pasa a diario. Usted lo ve debajo del mismo árbol calibrando de que para que consuma más o consuma menos. Los cilindros que traen al país y los cilindros que se manejan en el país son cilindros con una calidad muy ínfima. Pero en el caso de los cilindros, le voy a preguntar esto porque yo recuerdo que yo compré un cilindro de gas hace, 20 años, cuando compré 2 cilindros nuevos y fui a comprarlo a una empresa y le hacían una prueba. ¿Ya eso no se hace? Sí, se hacen las pruebas. Lo que pasa es que esos mismos cilindros que usted habla no se colocan en su residencia con los reglamentos de seguridad, claro, lo ponen en el piso, se corroen, no deben airarlo, separarlo del piso para que nunca toque el agua. ¿Me explico? O sea, al final, eso le quitan el fondo en cualquier taller de la ciudad, en un taller con ningún tipo de seguridad ni de técnica para hacerlo, y le ponen otro fondo con un calibre diferente, inclusive en el escuela de la tola. Okay. Uno que hace vida barrial ha observado cómo gente se la busca
produce los alimentos con lo que trabaja, principalmente en La Paz del Castellano, cerca del puente de la 17, gente que pone tanque grande más chiquito, con un soplete comienzan a abrir, le explotan y son decenas las personas que han muerto. ¿A quién le correspondería manejar eso? ¿Cómo es que ponen un tanque? Un tanque de 100, se lo ponen de 25 o de 50. De 50. Si se pudre en la parte de abajo, entonces ellos lo cortan el centro, lo hacen un fondo y le colocan el fondo. Eso es en la acera. Pero, ok, vamos a ver, porque vuelvo a hacerle la misma pregunta de la prueba. Cuando yo compré mi cilindro, me hicieron una prueba delante de mí. Correcto. Esos que lo reducen, ¿no le hacen la prueba? No le hacen, eso es artesanal. Tienen un soplete, un tanque de oxígeno y otro de acetileno. Entonces lo sopletean, lo cortan, el muchacho lo mide, pero a veces le meten el soplete conteniendo gas o remanente de gas propano. Señor García, usted tiene un departamento técnico excelente. En los últimos incidentes con tragedia humana, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el gatillo? ¿Cuál es el detonante del problema? Mire, puede ser en algunos de los casos un descuido humano y puede ser también una falla mecánica, que es lo que ha pasado o lo que pasó, para ponerle un caso específico en Los Ríos. Hubo un fallo mecánico, o sea, hay una válvula de drenaje de ese tanque que se puede utilizar inclusive para limpiar el tanque. Si le van a hacer algún trabajo al tanque, pues drenarlo por esa válvula. ¿Esa válvula se cansó? No, lo que disparó la válvula inclusive en la pared que soporta, en el muro que soporta el tanque de 13,000 y pico de galones, que es el tanque que se usa para abastecer todos los dispensadores de la estación. Hay un hueco que produjo el choque de esa válvula con la pared y se congeló la válvula, la llave de cierre, por lo cual los técnicos nuestros, los bomberos, en el momento que llegaban, la tubo era corto y se congeló todo hasta llegar a la llave y no podía cerrarse. ¿Por qué se produce en pulgada y media de salida de gas? Aquello usted se imagina con un tanque en un 80% de capacidad. O sea, cuando nosotros logramos ya corregir el escape, todavía le quedaba casi un 60% de su capacidad a esos 13,000 y pico de galones que tenía ese tanque. Pregunta doña Altagracia que por qué se suda el tubo. ¿Por qué se congela? El mismo roce del gas con la presión que hace produce que eso congele, y para nosotros inclusive que manejamos la emergencia es importante que congele porque detiene la salida del gas momentáneamente. Mi pregunta es, señor García, ¿cómo se puede evitar? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Mire, es que los errores en un momento determinado pasan y no hay manera de evitarlo. Y yo siempre pongo como ejemplo, usted va conduciendo, le llaman por el celular, usted coge el celular y se descuida momentáneamente y produce el incidente o el accidente, mejor dicho. Lo propio pasa en las envasadoras de gas, lo propio pasa usted conduciendo que tiene GLP en su vehículo. Pero, por ejemplo, en esta última situación que se ha dado, sale a relucir el elemento de la capacitación del personal que trabaja en una estación de expendio de combustible, o que hace, o que es quien maneja ese tanquero y quien hace la conexión. No hay ningún tipo de regulación que exija a una envasadora que tanto el personal de la envasadora como la persona del transporte tenga algún tipo de conocimiento cómo manejar este tipo de emergencia. En eso estamos trabajando y ya lo hemos hecho, inclusive en el Cuerpo de Bomberos. Nosotros estamos haciendo para poder certificar esas estaciones de expendio de gas propano, y no solamente de gas, sino también las demás, el combustible como el gasolina y el gasoil, lo estamos haciendo. Las adecuaciones no solamente de lo que es la planta física de la estación de expendio, sino también de esa capacitación a ese personal, lo estamos haciendo. Ahora, son muchas estaciones a nivel del Distrito Nacional inclusive, y lo hemos estado haciendo no solamente en las estaciones de gas, sino en todos los edificios de apartamentos, los edificios comerciales, las tiendas, los repuestos, los cines, el teatro, o sea, todo lo que podemos hacer lo estamos haciendo y certificando esos lugares como que son lugares seguros. ¿Qué papel administrativo desempeña el Cuerpo de Bomberos cuando se va a dar una aprobación para la instalación de una estación de expendio de gas propano? Nosotros somos parte de lo que firmamos el M11 junto a las demás instituciones que ustedes conocen. ¿Qué debe cumplir un solicitante o una empresa? Nosotros lo que tenemos que ver
es con la parte de seguridad. Inclusive, en la mayoría de los casos, lo que damos es un permiso condicionado, que todas las otras instituciones no lo hacen. La única institución que debe hacerlo somos nosotros, porque nosotros hacemos una serie le pedimos una serie de adecuaciones que debe hacerlo. Y eso al final, antes de dar el certificado definitivo, debe haber cumplido con eso. ¿En qué consisten esas adecuaciones? Mire, que esta envasadora tenga todos los sistemas de seguridad establecidos, como sistema de rociadores, que aunque no resuelven el problema, en el momento para inicialmente los reduce, porque en lo que nosotros llegamos, en lo que nos avisan y llegamos, pues ya el rociador está haciendo un trabajo. Que tenga un sistema de gabinete instalado, que lo que se refiere, él dice que cuando nosotros estemos, antes de llegar, si se pueda producir y tenga la capacidad para hacerlo, el empleado de la estación pues pueda ir enfriando el cilindro de gas o el tanque de gas para ir resolviendo el problema, que tenga su cisterna adecuada con la cantidad de agua que debe tener dependiendo la cantidad de dispensadores que tiene, que deba tener una bomba, una unidad de bombeo, que esa unidad de bombeo pues trabaje con los sprinklers, trabaje con los gabinetes, pero además que esa unidad de bombeo esté colocada a un sistema alterno de electricidad, que lo primero que hacemos es mandar a suspender la energía eléctrica y esa siga trabajando con el sistema alterno de seguridad. Y por ahí algunas otras cosas que tal vez se me escapan, pero en la parte que verdaderamente nosotros tenemos que ver como institución. ¿Y se están cumpliendo esas regulaciones? Y esas regulaciones se están cumpliendo, claro está. Si no, al final, el CM11 no es firmado por nuestra institución. ¿Y cada cuánto tiempo se tiene que renovar este permiso? Nosotros lo que hacemos es, ya después que consigue el permiso de operación, pues lo tiene. Nosotros lo que hacemos es una inspección anual, para que la parte que tiene que ver con el cuerpo de bomberos, pues se siga cumpliendo. Fíjese, para que usted vea un dato, que sí nosotros que tenemos que ver también, con todo lo que es la verja perimetral del solar, donde funciona esa envasadora. Si usted va a la envasadora de Los Ríos, pues al producirse la deflagración, produjo una serie de, inclusive edificaciones, colapsaron y estaban en el piso. Pues el muro de contención de esa envasadora está intacto, porque fue una de las exigencias de nosotros que hizo el cuerpo de bomberos en ese momento para que déjeme preguntarle, porque yo estoy oyendo todo el trabajo de supervisión que me parece tan correcto. ¿Eso se hace en todo el país o se hace donde a ustedes le toca? Permítanme para saber cómo me asusta la parte que tiene que ver con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. En el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional sí se está haciendo. ¿En el del Distrito Nacional, o sea, del río Sama para acá? 92 kilómetros cuadrados, para que usted tenga una idea. O sea, mi responsabilidad son los 92 kilómetros cuadrados. Del Distrito Nacional. O sea, que del río Sama para allá no le toca a usted. Pero entiendo. No nos toca a nosotros. Ahora entiendo que todas las instituciones, porque tenemos la misma mística y la misma responsabilidad, se está haciendo. Pero no tienen la misma calificación técnica general. Yo estoy pensando en los bomberos. En los bomberos de San José La Mata. No, le voy a poner el ejemplo de San José La Mata, que fue la semana pasada. Tienen los bomberos de San José. Pero se manejó bien. Tienen la respuesta de emergencia del Cuerpo de Bomberos de San José de la Mata fue una respuesta atinada y con todos los requerimientos establecidos. Okay. General García, en la mañana de ayer, previo a la explosión de aquí de Marriott Gas, doña Altagracia mostró una imagen de un vehículo incendiando la 27 con privada. La cantidad de vehículos que usan gas propano, diríamos que casi el 60% del parque vehicular dominicano. ¿Propondría el Cuerpo de Bomberos alguna sugerencia para que los vehículos de gas propano, previo a la autorización de la revista o la placa o cualquier otro documento de utilización de vía pública, pasen por una supervisión de los bomberos, de industria y comercio, de alguien, que se sepa si ese vehículo está en condiciones técnicas de usar el gas propano? Yo diría que lo primero que debemos inspeccionar es las instaladoras de GLP, sí, de los vehículos, no los vehículos. Porque usted como usuario, vuelvo y le digo, lo que busca en un momento como ese es economía. Sí. Usted no piensa en ningún otro, porque inclusive lo hace en un vehículo donde usted monta a su familia. Y lo propio pasa en las edificaciones.
usted adquiere en compra o en alquiler un apartamento, un 8º piso, y no le interesa siquiera que si tenga o no escalera de emergencia, ni cómo va a evacuar a su familia en un momento que se produzca un evento. Ese es la falta de responsabilidad de los que dirigimos la familia. Ahora, siempre hemos dicho que es una responsabilidad compartida entre usted, que es el usuario, y nosotros, que somos la institución. Sí, pues el usuario busca economía y ya. En el precio del combustible. Pero también ¿quién supervisa a las instaladoras? ¿Quién lo certifica? No, eso se hace a través del Ministerio de Industria y Comercio. O sea, nosotros, la única responsabilidad de nosotros es en el momento que se produce el evento, ir a auxiliar. Pero yo sé que lo de gas natural, por ejemplo... Y eso es un ejemplo, escúchame que le interrumpa, bueno, cuando usted lo pone. Fíjese que no se ha verificado todavía el primer caso de GNB. Todos los casos que se verifican son de GLP. ¿Por qué? Porque en el GNB no hay instalaciones de patio. No, hay que hacerlo, tiene que ser. No hay instalaciones de patio. Precisamente como usted hablaba de que la gente buscaba economía en el costo del carburante que utiliza su vehículo. Pero, por ejemplo, usted sabe que en la María Montal instalan un equipo de gas en 20,000 pesos. Sí. Y en Sancho Sabra instalan uno en 55,000. Uno con inyección y uno sin inyección. Entonces, y uno con todos los requerimientos de seguridad y uno con mínimos requerimientos de seguridad, o tal vez ninguno. Pues yo he visto montando sistema de gas, o he visto un sistema de gas instalado, mejor dicho, donde le hacen un hoyo al carburador y le meten la tubería del gas. Sí. Y cuando se le acaba el gas a la señora, dice el esposo que le desmonta el tanque al carro. Y la válvula de trabajar horizontal no es la misma de trabajar vertical. Vertical, sí. ¿Entiendes? O sea, el gran problema está por ahí, y con eso empezamos esta conversación. La confianza que tiene el usuario para utilizar el GLP en todos los sistemas que lo usan. A mí hay algo que me está preocupando. Usted hablaba, por ejemplo, de 15 casos diarios que manejan el cuerpo de bomberos con aspectos ligados al gas licuado de petróleo. ¿Cómo sería una escalera o cómo priorizarían lo que se tiene que trabajar para lograr ser efectivos y controlar que esto no siga pasando? Porque esto es alarmante. Cuando le hablo de 15 casos, no solamente los 15 son de... No, digo a nivel nacional. Pero ¿cómo evitaríamos eso? Muy fácil. Regulando la instalación de GLP en los vehículos. ¿Cómo se regula? Que esas instaladoras de GLP en los vehículos, al hacerlo, lo hagan con todos los sistemas de seguridad establecidos. Que si usted tiene un accidente, eso tenga una válvula que inmediatamente corte el flujo de gas desde el cilindro al motor, cortado. O sea, ya usted, si no hay problema que llegue al lugar donde está el cilindro instalado, pues no va a tener ningún tipo de problema en el vehículo, porque lo que queda en la tubería para llevarlo al motor es poca cosa. Lo mismo que puede pasar, por eso decían ustedes ahorita, que siempre alrededor de las envasadoras de gas hay un olor fuerte a gas, claro, porque cuando usted desmonta la válvula de llenado, hay un residuo. Hay un escape pequeño ahí. Y como entonces usted dice, vamos a tratar de sacar de las envasadoras a todo el personal en el momento que lo está usando. Eso podíamos hacerlo antes, donde el GLP solo se usaba para cocer los alimentos. Ahora, el expendio de GLP es como si fuera una bomba de gasolina. Usted parquea su vehículo y vienen. Y la mayoría de veces ni siquiera se desmontan del vehículo. Que deben desmontarse. O sea, usted abre su baúl, que al ver por comodidad lo abre por una manecilla que tiene en su lado izquierdo o al frente. Y ahí mismo, ¿cómo usted le dice al señor? Salga del lugar y vamos a llenarle su cilindro de gas y usted vuelve cuando esté listo. Cuando usted lo primero que llega a echar su gasolina es mirar si la bomba está en cero, antes de comenzar a echar. Usted habló de la irresponsabilidad del usuario y de la responsabilidad del jefe de hogar o la jefa de hogar que transporta a la familia con GLP sin los requerimientos mínimos, y puso el ejemplo de la gente que compra el apartamento en el 8º piso. Es frecuente el edificio construido en Santo Domingo sin cumplir con la normativa de escalera de emergencia. ¿Qué tienen que hacer los bomberos? Porque Santo Domingo está creciendo hacia arriba y uno no sabe, o si
si estamos en capacidad de dar respuesta a todos los edificios que tenemos. Mire, eso está claro. O sea, la ciudad de Santo Domingo, por lo mismo que le decía, 92 kilómetros cuadrados, su crecimiento horizontal es imposible, todo el crecimiento debe ser vertical. Una ciudad capital, al final las edificaciones en altura y todo está en la metrópoli. O sea, el gran problema es que ya eso más atrás, en años anteriores, no era supervisado. Se creó un reglamento a través del Ministerio de Obras Públicas, donde nosotros inclusive participamos y somos parte en el día de la inspección y de la supervisión de esas edificaciones. Se le dio un tiempo para que esas edificaciones adecuaran todo el sistema de seguridad de edificaciones, valga la redundancia, y ya se está trabajando en eso. Le dimos 3 años, pidieron un año más, se le dio el otro año, y ya creo que ahora a finales de marzo se vence la última, para que todo el mundo, todo el que viva en un edificio, que tenga un edificio de apartamento, que deba tener todos los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? El que va a comprar el apartamento en el piso 10, que anda orondo porque va a vivir en un piso 10, pero no ver, ¿qué es lo que tiene que averiguar? Lo primero que no debe preocuparse si el edificio de apartamento tiene gabinetes de caoba, si tiene piso de mármol, si tiene cornisa, si tiene todas las puertas en caoba y demás. Cocina fría, caliente. Cocina fría, exacto. Si tiene inclusive, en la mayoría de los casos se preocupa a ver si en el colmado que le queda cerca hay un delivery. Mire hasta ver dónde llega, para no tener ni siquiera la preocupación de si le falta algo, se lo suban al piso donde vive. Pero nunca se preocupa por la seguridad. Y por eso yo decía la responsabilidad compartida. Nunca se preocupa. Pero ¿qué es lo que tiene que tener un edificio que uno sepa? Un edificio en altura debe tener su gabinete en el lobby, o sea, donde están todas las puertas de donde usted entra para los diferentes apartamentos. O a lo mejor, si nada más tiene un solo apartamento por piso, igual, que esa gabinete de manguera tenga su unidad de bombeo suficiente para subir al piso que usted necesite el agua. Que la cisterna... Espérese. Vamos por parte. Usted está hablando de un gabinete. Cuando usted dijo gabinete, yo pensaba que era para guardar los tratos. El gabinete... ¿Dónde está la manguera? Un sistema de provisión de agua es el gabinete. Una manguera ya como una culebra. Ajá. Exacto. Que a alguna gente no le gusta porque eso se ve porque es feo. No, y en la mayoría de los casos a veces inclusive hacemos en edificaciones instalación de los extintores colocados debidamente de un 4 pies del piso hacia arriba y colocado el extintor que verdaderamente se necesita para lo que hay ahí adentro. Y desde que nosotros damos la vuelta lo esconde porque eso está muy feo ahí con un letrero que dice. Y si el que va a comprar apartamento va al parqueo soterrado, encuentra el tanque de gasoil al lado de su carro, ¿qué debe hacer? No, es que no importa que esté al lado de su carro, si tiene un muro de contención, si tiene una pileta. Hemos visto varios incendios, principalmente en la Lincoln, la zona céntrica, que ha acudido el cuerpo de bomberos, que el incendio se puso abajo de forma de cómo accesar a donde está la combustión. La casa, el edificio. Sí, eso, pero puede pasar. El edificio de una ferretería allí tuvo 6 días incendiado en la carretera Duarte Vieja, ¿cómo que se llama? Sí. Tenían el tanque. No. El gasoil de la planta estaba abajo. Estuvimos trabajando 6 días. El humo estuvo saliendo 6 días. Sí, pero cuando usted tiene un edificio, un almacén atestado de materiales inflamables, usted logra controlar la llama y el incendio terminó. Ahora, vamos a otra fase de una extinción de incendio, que es la remoción. Y usted puede durar 10 días, 12 días removiendo, evitando que pueda otra vez reiniciarse un incendio. Y eso es lo que pasa en esa ferretería. Mucho material combustible, hay que removerlo. Removerlo significa todo, inclusive a veces tenemos que pedirle a los propietarios de esas edificaciones que busquen personal para que nos ayuden a remover, que es el mismo personal que a veces labora en esa ferretería. Remover todo, para ir enfriando todos esos escombros que quedaron ahí, para que no reinicie el incendio. Pero terminarlo terminamos el mismo día. Ahora, duramos más tiempo. Hay 6 días de humo. Sí, así es. Y a veces más. Hay un tema, usted ha hablado de la regulación de seguridad en las edificaciones, pero de manera particular en un departamento, en una casa, aparte de las regulaciones que debe tener el edificio, las personas deben
con su responsabilidad compartida, ver qué es lo que tiene que hacer para poder tener seguridad. ¿Cuáles son esos elementos que tiene que tomar en cuenta una persona que vive en un departamento o en una casa para tener seguridad, para poder solucionar rápidamente algo que se pueda presentar? Mire, lo primero que es que la parte donde está el acceso o la salida de esa edificación no debe tener vehículos parqueados en el frente, que esa puerta abra hacia afuera, que tenga sus extintores para en un momento determinado poder utilizar, y que la persona que vive en ella sepa cómo utilizarlo, porque a veces usted lo que hace es complicar, porque ni siquiera le echa el contenido del extintor a la base del incendio, sino al humo. O sea, me explico, o sea, que debe también poder saber usar lo que y además de eso, pues tener una puerta y así socializarlo con su familia, por dónde va a salir en un momento que se pueda presentar. A mí me preocupa un poco, y es que cuando en esta sensación de inseguridad que tiene la gente, en esta percepción de inseguridad que tiene la gente, uno vive en una cárcel en la casa. Sí. Tiene la puerta de madera, pero tiene una puerta de hierro. La puerta de acceso a la escalera de emergencia, hay dos puertas, las cuales las dos tienen candado. La señora deja la llave guardada en el closet. La señora se va a trabajar la llave para que el servicio no tenga acceso a esa puerta. No le saque copia. No. O el mismo servicio, la llave está muy lejana a la puerta. Entonces tú te encuentras con que en una situación de emergencia hay que abrir tantas puertas, incluso hasta la misma puerta de acceso a la salida tiene llave, tiene tema seguridad. De inseguridad por un asunto de robo ha complicado el tema de seguridad por cualquier evento que se presente. Exactamente. Eso es lo mal. Por eso le decía cuando hablaba hace un momentico que hay que socializar con su familia en un momento como este, como usted lo hace en sus empresas. Perdón, en sus empresas usted hace un sistema de evacuación, lo socializa con sus empleados, y eso, cada empleado en el momento que se pueda producir un evento, pues sabe dónde ir y cómo hacerlo. Lo propio usted debe hacerlo en su casa. Ok, con mucha frecuencia el Cuerpo de Bomberos asiste a Villa Juana y Villa Consuelo. Las importadoras han ocupado casi todo el espacio del domicilio, que eran casas familiares. Con mucho material combustible. 4, 5, 6, 7 plantas. El edificio va creciendo como un rompecabezas, y las plantas eléctricas, los almacenamientos de combustible en galones plásticos están en la azotea. En el techo. ¿Qué fiscalización hace el Cuerpo de Bomberos en esos casos? Hacemos igual, una inspección. Y el ¿Se presentan sin que lo inviten o se presentan? No podemos presentar sin que lo inviten. Los bomberos tienen fe pública para cuando hay un problema, que hay un problema que se pueda venir, prevenirlo y que eso se haga. Okay. El gran problema de esas importadoras, y es el gran problema que se presenta cuando es la falta de capacidad en el almacenamiento como lo hacen. O sea, ningún tipo de pasillo. Y es el gran problema nuestro. Ganar espacio y meter la mayor cantidad de cosas. Y no hay manera de llegarle a un incendio que se pueda producir en la esquina, en cualquier última de edificación, porque cuando usted no tiene manera de penetrarlo. Y aquello, inclusive pegado hacia el techo, que el mismo calentamiento del techo o la electricidad que está pegada en el techo, que a veces normalmente se hace con tubería por fuera, no a lo interior del vaciado de concreto, pues puede provocar los eventos. General, ya tenemos que terminar la entrevista y hemos hablado de lo que ustedes hacen, del equipo técnico que tienen, o sea, de la cantidad de personas, el material humano que tienen, que están muy capacitados, pero no hemos hablado del cuerpo de bomberos en sí. ¿Tienen ustedes en estos momentos las herramientas para poder dar esa asistencia rápida a la ciudadanía en el nivel en el que lo está demandando? Mire, estamos frente a un cuerpo de bomberos que debe haber una estación de cuerpo de bomberos, dicen los estándares internacionales, de una estación de bomberos por cada 10 kilómetros cuadrados. La ciudad de Santo Domingo, 92 kilómetros cuadrados tiene. Necesita 10 estaciones. Tiene 15 estaciones en el cuartel general. O sea que estamos en 6.2 kilómetros cuadrados por estación de bomberos, lo que significa que estamos por encima de los estándares internacionales. Ahora usted me dirá, esas 15 estaciones de bomberos están preparadas para la respuesta. En algunas hay un camión de respuesta, en algunas hay un camión de respuesta
y una unidad de apoyo para la cantidad de agua que necesite. Todo depende del sector donde está ubicada esa estación. Y eso venimos haciendo. Fíjese, por ponerle un ejemplo rápido, 2 ejemplos, la estación de la Kennedy con Ortega y Gasset, que es la estación número 3, ahí está apostado nuestro carro escalera, porque por la cercanía de las edificaciones en altura de Naco, Piantini, Serrayé y esa Evaristo Morales, esa franja. Y si nos vamos a la estación número 12 de la Ciénaga, usted va a ver que es una estación de un solo nivel, pero tiene un bote de 22 pies con 2 motores fuera de borda de 40, una unidad de bombeo en la parte trasera, donde succiona agua del río, está en el río todo el tiempo, y cualquier evento que se presente en todo lo que es el litoral, lo podamos atacar desde el agua con la salvedad y con la gracia de que nunca secaremos el río por cantidad de agua, porque succiona el agua del río, ¿sabes? Bueno, qué bueno saber que ya tienen los equipos necesarios para poder todavía nos faltan, pero estamos trabajando para eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Señores, vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos.